Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Jadesillo patrocina esta reacción y nos trae a Baby Metal con Give Me Chocolate. Dice, me sorprende que nunca os hayan pedido esto y la verdad es que sí. De hecho, teníamos la sensación de que lo habíamos hecho y no lo habíamos hecho. Dice, fue el Painkiller de Baby Metal, la canción más popular que las lanzó a la fama en 2014. Así que dice que nos fijemos en las vistas, visualizaciones que tiene este vídeo y que bueno, que a muchos fans no les gusta, pero en concierto sigue siendo, pues, increíble. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Chocolate. La verdad es que esta canción, claro, es que hemos hecho tantas reacciones de Baby Metal, alguna hemos hecho algún documental, ¿no? Que me Eh, suena sí, pero creo que es de una que era como un documental o algo así. Y pasa, de todas maneras, esta, si hay alguna canción que nos tiene que sonar de Baby Metal de antes de hacer reacciones, tiene que ser esta, seguramente. De todas maneras, es que lo hemos tenido que ir a comprobar, ¿verdad, David? Sí, sí. Es decir, no, efectivamente, no la tenemos hecha, porque teníamos casi, bueno, David estaba casi totalmente seguro de que sí, y bueno, lo hemos comprobado un par de veces, buscando incluso diferentes maneras del título, pero no, efectivamente no la hemos hecho, es curioso. Porque mira que hemos hecho reacciones de Baby Metal, y sin Sí, embargo, además varias, sí, sí, sí. incluso varias versiones de alguna canción. Sí, es cierto, porque en algunas incluso que si la versión de Moa, que si la versión de Yui, que si la versión de Momo, bueno, a ver, la canción no deja de ser pues una canción, claro, la letra parece más bien divertida, infantil, pero por lo que parece realmente lo que esconde es una crítica social y un humor irónico, ¿vale? No hay que centrarse directamente Dame en chocolate. el dame chocolate. Claro, claro. Ahí está el tema. Ese es el quid de la clave, ¿no? De la canción. Se trata realmente es una crítica a la obsesión por la comida, al control del peso, a la imagen corporal,
a la culpa asociada al, al placer de comer, especialmente los que son más sensibles con este tipo de cosas y las críticas que son los adolescentes. Eh, Bueno, a partir de de todas ahí, las edades, de todas las sí, edades, pero tú sabes que porque hay problemas después con el tema bulimia y con sí, bueno, eso sí, eh, eso ya bulimia y por, la por, anorexia, por temas de críticas en este sentido, ¿no? Ahora, con el tema de internet y las redes sociales, ya no solamente te critican, digamos, en persona en el colegio, sino que además sigue la crítica después. Incluso te pueden hacer fotos, vídeos y meterse sí, contigo sí, en no, internet. no, sí. Y después llega a cosas que hemos visto este año con temas Con de suicidios y suicidios y cosas, demás. Efectivamente. Entonces, el chocolate también simboliza un deseo prohibido y es como un MacGuffin en cine, ¿vale? Es como algo que se quiere intensamente, algo que no se debería comer o algo extra. Es decir, realmente si quitas lo del chocolate es algo que a lo mejor tú quieres hacer, pero por sí, presión además social. que te dicen, no comas esto, y te dan más ganas de comerlo. Claro, algo que por presión social no puedes hacer, ¿vale? Bueno, Mira, además, yo con el chocolate no, pero con las patatas fritas te sacan de todos los sabores. De huevo frito, de barbacoa, de hamburguesa, de jamón york y queso, de... ¿Por qué no se lo pones a las acelgas? Todos esos sabores. Acelgas con sabor a hamburguesa, ¿eh? Lo mismo, hasta picábamos y comíamos acelgas. Porque yo soy de lo que come el grillo poquillo. sí, ¿no? Yo, el verde y yo nos llevamos mal. Sí, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Nada, claro, es que, a ver, tú escuchas, bueno, sí, escuchas la canción y dices, quiero chocolate, pero engorda, pero me encanta, pero no debería. Y bueno, ¿qué refleja esto? Pues presión en cuanto a la estética, la ansiedad, el tema del cuerpo, la culpa y bueno, pues se trata de eso, ¿no? Básicamente de la ansiedad, del impulso, del deseo incontrolable y pero todo es crítica y todo es ironía, ¿vale? Es decir, que todo disfrazado de una canción infantil, ¿vale? Sí, sí, Pero tiene no. mucho más trasfondo de lo que parece. Y bueno, de hecho, claro, en esta época sería, digamos, kawaii por fuera, crítica por dentro, ¿sabes? Así que se trata de eso, ¿no? También es una sátira al sistema idol eh, y lo que he dicho, ¿vale? Así que bueno, muy bien. Todo esto con una banda brutal, ¿vale? Que aquí todavía no estaban, digamos, bueno, o no se ven en persona la Sí, Cami, pero bueno, la Cami, sí. ya se ve la dureza del metal instrumental, se ven las coreografías como siempre hechas a la De hecho, perfección. de hecho me ha sorprendido que se vieran los esqueletos esos que no tocan. Sí, bueno, Aunque sí, tocan con guantes. sí, 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 efectivamente. Bueno, ¿sabes la gracia? Que existen unos guantes para poder tocar, se lo he visto a bajistas, pero son guantes especiales, Sí, claro. no son de los que te No, pones no tú de por jugar. esqueleto, de No, un disfraz. no de los de que son de un disfraz o de los que te pones guantes para cuando tienes frío. Am, bueno, yo supongo que por esta época creo recordar, o incluso lo comentaron que en algunas canciones sueltas estaba la Cami, pero que todavía no Sí, está, digamos, de forma permanente, ¿vale? sí, de Eh, hecho, que lo mismo este concierto hemos hecho alguna otra canción y nos decían, sí, mira, están ahí el bajo de Boy seguro que y sí, la porque guitarra de Omura y la tal. estatua que estaba al fondo, ¿vale? Esa deidad, de hecho, vamos, seguro, hemos hecho algún concierto que aparecía, así que es lo que puedo comentar. Bueno, pues venga,
vamos a seguir y continuamos. ちょいちょいいいよねでもねちょっとメイトちょっと待ってちょトゥットゥンデイトゥットゥンデイトゥットゥピーピーピーカモンPues sí, impresionante. Bueno, ya se veía Tela, ¿no? la cantidad de gente que movían en concierto. Impresionante, ¿no? Me parece súper exigente en cuanto a la coreografía y cantar, Sí. tal. Yo veo aquí muy activa Su. Yo creo que con el tiempo le dieron coreografías un poquito más asequibles para que no se fatigara tanto cantando, ¿no? Es decir, no puede hacer exactamente mismas coreografías que en este caso que Yui y que Moa, porque es que va a acabar Muerta. muerta, porque necesita ese aire para poder cantar, ¿no? No solamente para mantenerse haciendo el ejercicio físico, que también, lo que hemos dicho muchas veces, tú y yo ya estaríamos muertos a la mitad de la canción. Buah. Aprox- eh, Porque me he enchufado antes de empezar ahí un poquito de inhalador, pero vamos, si no, estaría ya a los 5 segundos. Al tercer salto estoy ya, uy, Ya, chungo, chungo. esto no funciona aquí. Madre mía, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, esta canción tiene mucho mérito porque, a ver, por un lado es una letra aparentemente simple, pero que tiene un mensaje universal, eh, tiene esa ironía, ese humor, ese metal extremo, las voces kawaii, vemos en el público que causa un impacto inmediato. Es una crítica social y Mm, es que tiene mérito, ¿no? Convertir algo simple como pedir chocolate en una crítica brutal a la presión social y a la culpa por disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Así que, Hombre, todo en su justa medida es bien. ujú, Si ya empiezas a pasarte, pues... sí, pero claro, pero bueno, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jadesillo, por traernos y patrocinar esta reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla
Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Ya tenéis subido el tema del Gran Showman de Hugh Jackman en ese ensayo tan emocionante. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Jadesillo. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.